¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Ya. Ok, gracias. Ahorita solo estoy viendo la pantalla que les estoy proyectando. Voy a tratar de tener abierto también el chat por si llegan a hacer preguntas por ahí. Si no, igual, ya saben, hay que prender el micrófono para las dudas. Lo que han estado revisando tanto con Carlos como con Bruno después de la semana de descanso ha sido lo que sigue después del tema que revisamos de los métodos de costeo, que hicimos un ejercicio en Excel del crédito unitario y crédito unitario proyectado. Y pues han estado revisando cómo calcular lo que en similar o en etiquetas contables se le llama OBD, tanto en la fecha de evaluación actuarial como en las proyecciones. Ahora, algo relevante y que es importante revisar y saber cómo establecer es la parte de las hipótesis financieras y las hipótesis actuariales. Desde el principio que comenzamos a hacer estimaciones y que comenzamos a revisar cómo hacer el planteamiento para la estimación de un ahorro para el retiro, de la estimación de la obligación acumulada a través de los métodos de costeo para los diferentes planes con los que pudiésemos encontrarnos. Hemos siempre dado la estructura del plan o la estructura del ahorro que se quiere conformar, los datos de la persona que vaya a ahorrar y también siempre tenemos en consideración el combo de hipótesis financieras y actuariales. De las cosas más difíciles que yo sentí cuando comencé a trabajar en estos temas no fueron ni los cálculos ni la evaluación actuarial en sí. Lo que a mí personalmente se me hizo más complicado fue justo la toma de decisión de cuáles son las hipótesis que se van a utilizar, porque el establecer las hipótesis, qué tablas de decrementos voy a utilizar en una evaluación, tanto fallecimiento, invalidez, rotación, cuáles voy a utilizar en una evaluación actuarial, ya no eso no es algo que le tenga que preguntar a la empresa o al cliente o a quien sea que le vaya a entregar la evaluación actuarial. La selección de esas hipótesis corre totalmente por cuenta del actuario que está haciendo la evaluación. Entonces, es importante conocer cuáles son las características y los elementos que deben de considerar para tomar la mejor decisión posible. Al igual que el combo de hipótesis financieras, que lo que hemos trabajado ahorita siempre ha sido la tasa de interés, la tasa de incremento salarial y la tasa de incremento al salario mínimo, son las tres hipótesis financieras que hemos estado estableciendo para poder hacer las diferentes ejercicios y prácticas que hemos hecho hasta ahorita. Pero al igual que las biométricas, estas tres hipótesis también está en la cancha del actuario decidirlas y utilizarlas para la evaluación actuarial. En México no existe un colegio o un organismo que dicte cuáles son las hipótesis que deben de ser utilizadas para las evaluaciones actuariales. En otros países, dependiendo de dónde estemos hablando o la norma local contable de la que estemos hablando, hay algunas en donde sí es muy puntual qué es lo que debe de utilizar el actuario. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es para la norma alemana. En la norma alemana, lo que marca es que para la tasa de descuento, lo que debe de considerar el actuario es la tasa que publica el Banco Central Alemán. Y entonces cada mes el Banco Central Alemán actualiza una tabla que publica de acuerdo a la duración de obligaciones, al año de evaluación y al mes en el que se va a hacer la evaluación.
de tal forma que los actuarios tienen que calcular la duración de las obligaciones y con base en el mes en el que van a presentar la evaluación, tienen que buscarlo en esa matriz que publica el Banco Central Alemán y tomar la tasa de descuento que está publicada. Al contrario que en la norma local, en el IFRS y en el USGAP, que son las tres normas contables que hemos mencionado y que les dije que son las que normalmente se presentan para las contabilidades de las empresas que operan en México, en la norma alemana permite que el actuario sea quien seleccione el método de costeo a utilizar. Dependiendo de las características de la población que esté evaluando, será lo que el actuario considere o tome en cuenta para poder determinar cuál es el mejor método de costeo que se ajuste a lo que sea que esté evaluando. En las normas que normalmente se presentan para las contabilidades de las empresas que operan en México, habíamos ya platicado que el método de costeo que se tiene que utilizar es el crédito unitario proyectado. Entonces, aunque tengamos varios métodos de costeo o de acuerdo a la población, nosotros consideremos que podría ajustarse mejor alguno otro, tenemos que utilizar el crédito unitario proyectado para poder ir en línea con las normas contables. Entonces, en esta, si contrastamos estas tres normas contables contra el, lo que dice la norma alemana, pues vemos esas dos diferencias principales. En la norma alemana nos dice exactamente cuál debe de ser o cómo se debe de saber cuál es la tasa de descuento a utilizar. Y en la norma mexicana, en el IFRS y en el USGAP no. Y en cuanto a los métodos de costeo, en estas tres normas que aplicamos en México normalmente nos dicen exactamente cuál es el método de costeo que debemos utilizar y en la norma alemana dejan a libertad a selección del actuario el método de costeo que vaya a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto se los menciono para que tengan un punto de contraste. ¿Qué es lo que sí tenemos en México para el tema de las hipótesis financieras y biométricas? Hay diferentes asociaciones de actuarios. Seguramente ustedes han escuchado o de todas, o por lo menos algunas sí habrán escuchado de su existencia. Está, por ejemplo, la CONAC, que es el Colegio Nacional de Actuarios, está la AMA, está la MAC. Estas asociaciones y el colegio lo que hacen es ver todo lo relacionado con el gremio actuarial. En específico, la AMAC normalmente cada año publica una guía en la que da las recomendaciones para la selección de las hipótesis a utilizar en las evaluaciones actuariales de pasivos laborales contingentes. Yo les traje hoy dos para tener un punto de comparación, la que se publicó en 2022 y la que se publicó en 2024. Vamos a ver qué es lo que tenemos en cada una. La primera diferencia principal es que la guía que se publicó en 2024 es más robusta en el sentido de que proporciona todas las definiciones de los conceptos que se utilizan, pero van en línea ambas guías. ¿Vale? Entonces, la más reciente que les traje, que es la publicada en abril del 2024, pues nos da las generalidades, lo que les decía, una introducción de lo que se está haciendo, la evaluación, los antecedentes y cuál es el objetivo de dar esta guía. Nos da una serie de definiciones que se utilizan a lo largo del documento y da los criterios que los actuarios pueden tomar en cuenta para poder determinar las hipótesis. Ahora, son guías. Es
por supuesto, recomendable que los actuarios que trabajen en estas valuaciones, en este tipo de estimaciones, sí tengan en consideración las recomendaciones que hacen esta asociación a través de la guía que publica cada año. Pero al final del día, estas asociaciones tienen grupos de trabajo para diferentes rubros, no solamente trabajan en el tema de los pasivos laborales contingentes, pero tienen diferentes grupos de trabajo. Y justo una de las finalidades que tienen en estos grupos de trabajo es hacer un trabajo continuo para poder marcar ciertas pautas que son necesarias y tener o poder dar eh, estos lineamientos para que al final del día no importe, por ejemplo, qué actuario haga la evaluación actuarial del pasivo laboral de una empresa, si él tiene tres opciones de actuario o manda a hacer su evaluación con tres actuarios diferentes, lo que es seguro es que los tres le van a dar un número distinto, pero debería de ser muy similar, porque al final del día cada uno de los actuarios tomará las decisiones en sus hipótesis y utilizará las metodologías que sea que esté utilizando para la evaluación. En el método de costeo tendrá que utilizar los tres actuarios, el crédito unitario proyectado, pero eh, tendrían que utilizar exactamente mismos procedimientos, exactamente mismas metodologías y haber seleccionado exactamente las mismas hipótesis para poder llegar los tres a la misma cifra de recomendación de la reserva cuando hace la evaluación. Sin embargo, no es algo en lo que nos pongamos de acuerdo como gremio, sino esa ya es una decisión que se toma de acuerdo al análisis que se hace de las empresas. Por lo tanto, cada actuario da su recomendación de acuerdo al análisis que realizó. Pero lo que sí es que todos debemos trabajar en la misma línea y debemos de considerar en lo general ciertos criterios. Entonces, esto es lo que nos proporcionan estas guías que se publican a través de estos organismos. Me voy a saltar la parte de definiciones porque son cosas que ya hemos estado viendo y que ya hemos estado dando las definiciones. En las hipótesis, que nos habla sobre hipótesis actuariales demográficas y financieras. En las generalidades, lo que nos dice es la empresa es responsable de las hipótesis a utilizar para la evaluación actuarial, las cuales deben de ser objetivas, compatibles entre sí y que representen los mejores estimados sobre las variables que determinarán el pasivo laboral de los beneficios para empleados. Aquí, a pesar de que esto nos dice que la empresa es la responsable de, lo cierto es que el trabajo del actuario consultor, que es el que toma la decisión final de esta es la hipótesis, lo que tiene que, uno de los trabajos es determinar las hipótesis a utilizar, dar el sustento que utilizó para determinar esas hipótesis y explicarle a la empresa y hacerle conocer a la empresa cuáles son las hipótesis que va a utilizar para la evaluación y la empresa poder decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que la empresa confía en el buen asesoramiento del actuario que contrató y solamente recibe para darse por enterada esa información. Pero algunas veces la retroalimentación de la empresa es importante, sobre todo para la hipótesis del incremento salarial, porque no todas las empresas son tan ordenadas, ni todas las empresas tienen la información histórica completa para que los actuarios puedan hacer los análisis basándose en información histórica. Entonces, muchas veces la retroalimentación que puedan dar, en particular de esa hipótesis, resulta relevante en el momento de hacer la evaluación. También nos dice que el actuario consultor puede asesorar sobre la selección o razonabilidad de algunas o todas las hipótesis que se utilizarán en los servicios actuariales.
En la práctica, la realidad es el actuario hace el análisis, hace la selección de hipótesis, entera a la empresa de cuáles se van a utilizar y la empresa da sus comentarios al respecto. Luego lo que nos dice es las hipótesis actuariales son supuestos utilizados en forma sistemática que permiten estimar el pasivo y costo que generarán los beneficios a los empleados y deben de reflejar en su conjunto la mejor estimación de los eventos futuros, tomando en consideración el entorno económico actual. Y aquí voy a dividir en dos partes. Tenemos, y siempre lo hemos manejado como nuestras hipótesis biométricas y las hipótesis financieras. Las hipótesis financieras, lo que es tasa de descuento, tasa de incremento salarial, tasa de incremento al salario mínimo, inflación, posiblemente tasas de inflación médica, y toda aquella hipótesis que necesitemos decidir para hacer la estimación de estos pasivos, sí debe de ir considerando el entorno económico actual. Y es bien importante saber el país donde está operando la empresa, porque no es lo mismo hacer una evaluación para una empresa cuyos trabajadores están contratados en México que una evaluación para una empresa que tiene a sus trabajadores contratados, por ejemplo, en Chile, o que tiene a sus trabajadores contratados en España o en cualquier otro lugar. Porque de entrada las normas o las leyes laborales son distintas. Entonces, necesitamos conocer el marco legal que está alrededor del tema laboral para poder saber qué es a lo que tienen derecho, pero para las hipótesis hay que saber cuál es el entorno económico, porque al final del día lo que hacemos en una evaluación es proyectar cuáles son los posibles pagos futuros y luego traerlos a valor presente considerando la parte financiera y considerando la parte actuarial, que es que tiene que suceder para que realmente se detonen esos pagos. Y entonces, en la parte financiera, lo que está involucrado es el entorno económico, cómo hago una selección de la tasa de descuento, cómo hago una selección para poder determinar y poder proyectar cómo se va a comportar el salario en años hacia adelante, cómo se va a comportar el salario mínimo en años hacia adelante y en la parte de las hipótesis biométricas, lo que tengo que saber es cómo es el movimiento de los trabajadores en la empresa, qué tan expuestos están al riesgo de fallecimiento, qué tan expuestos están al riesgo de invalidez y qué tanto movimiento de rotación hay dentro de la empresa. Es decir, qué tantas salidas se tienen por separaciones voluntarias, qué tantas salidas se tienen por despidos, ya sea despidos justificados o injustificados. Y entonces el combo de hipótesis biométricas debe de ser seleccionado considerando lo que sucede en la empresa. Entonces, esos son los las dos partes que se tienen que analizar. Hipótesis biométricas, qué es lo que sucede en la empresa. Hipótesis económicas, qué es lo que sucede en el entorno económico actual, en el lugar en donde están contratados los empleados. Luego nos dice, se recomienda que el actuario consultor revise el conjunto de hipótesis utilizado en cada evaluación y en caso de que se realicen modificaciones en algunas de estas, se deberá justificar y fundamentar ampliamente los motivos de cambio. Esto que nos están poniendo va en el sentido de que una evaluación de pasivos laborales contingentes es una evaluación a largo plazo. ¿Qué tanto va a durar el trabajador dentro de la empresa? Pues va a depender de qué tantos fallecimientos, qué tantos casos de invalidez y qué tanta rotación se tenga de los empleados en la empresa.
pero al final, pues la evaluación al hacerse a largo plazo, cuando se seleccionan las hipótesis, esas hipótesis también deben de reflejar el comportamiento que esperamos en ese largo plazo. Por lo tanto, deberían de conservarse las hipótesis en este plazo. Por supuesto que puede haber diferencias y por eso es que es importante analizar y ver, contrastar las hipótesis que se seleccionaron contra lo que está sucediendo realmente cada año para ver si existe alguna desviación. Y si existen desviaciones, poder hacer los ajustes pertinentes en estas hipótesis. Hay una sola hipótesis que se selecciona y que no es la misma en el largo plazo. Y esa hipótesis es la tasa de descuento. Todavía no me voy a meter ahorita en esta, vamos a seguir revisando en lo general. Y ahorita que entremos para ver el, qué es lo que tenemos que considerar para la selección de la tasa de descuento, les voy a explicar por qué esta tasa en lo general es diferente en cada año de evaluación. Luego nos dice, de igual forma, independientemente del valor de las hipótesis, el criterio de selección debe de ser consistente de un año a otro. Esto para ver si consideramos um, ciertos criterios, a ver qué publicó la CONASAMI en cuanto al salario mínimo, si soy un actuario que tiene un perfil vamos a decir, con una toma de decisión para las hipótesis en donde quiero verme conservador y, por supuesto, conservador no solo la decisión del actuario, sino también ya platicado con la empresa, este, pues entonces si voy a hacer una selección de hipótesis en donde quiero hacer la estimación siendo más arriesgado o siendo más cuidadoso, pues entonces ese criterio lo debo de mantener a lo largo del tiempo. Y luego nos dice, las hipótesis deben establecerse tomando en consideración los principios actuariales generalmente aceptados y el criterio del actuario consultor, considerando estos tres elementos. La experiencia de la empresa en estas contingencias durante un periodo razonable de tiempo, si existiera tal experiencia. Es decir, poder decirle a, a la empresa a la que se va a hacer la evaluación, solicitarle la información histórica de los pagos que ha realizado, del motivo de salida de los trabajadores de la empresa, eh, y de esa manera poder tener un concentrado de qué es lo que ha sucedido en la historia para, con base en el histórico que se tenga, poder hacer una proyección en lo que se estaría esperando en un futuro. ¿Qué sucede si no existe esa experiencia? Podemos ir abriendo. Si de repente llega una empresa, y pueden ser varios los motivos, puede ser una empresa que sea de reciente creación, es decir, que apenas haya empezado a operar y entonces realmente no tiene un histórico en el cual podamos basarnos para una toma de decisiones hacia el futuro, o puede ser que la empresa, por la razón que sea, algún cambio de dirección, algún cambio de estructura, eh, que alguien la compró y no les dio la información, lo que sea, puede ser que no tenga la experiencia o los casos de experiencia registrados, que sí lleve muchos años operando, pero que no se tenga registrado lo que ha sucedido con sus pagos ni lo que ha sucedido con sus bajas, que eso es más común de lo que se esperaría o de lo que nos gustaría que sucediera. Entonces, pues es importante también saber qué podemos hacer en esos casos. Y en esos casos podemos ir abriendo. Si no tenemos esa experiencia
que podamos analizar. Un primer paso puede ser entonces tomar la experiencia de las empresas que pertenecen al mismo sector o tomar una experiencia de mercado general sin hacer la segmentación por sector. Todo depende de la información con la que cuente el actuario. Eh, no siempre el actuario va a tener una cartera de clientes vasta o numerosa que pertenezca de empresas que pertenezcan al mismo sector. Entonces, si no tiene esa información y no hay información pública al respecto, es cuando se toma la decisión de considerar lo que pasa en general con empresas. Si estamos evaluando una empresa que opera en México, pues con empresas que operan en México. Y de esa manera se puede tomar una decisión de cierta manera sustentada para poder dar una recomendación de la reserva que deban de tener las empresas que se están valuando y que no tengan la información histórica pertinente. El segundo punto que se debe de tener en consideración es la expectativa de la empresa respecto a las variables en el largo plazo. Y aquí, de manera personal, en donde yo veo el mayor aporte de la empresa es en el que les decía para el crecimiento salarial. Porque el crecimiento salarial, por supuesto, depende totalmente de qué es lo que está, de decisiones de la empresa y qué es lo que está sucediendo con la empresa. No siempre lo que ha sucedido en el pasado puede ser lo que suceda hacia adelante. Si cambia, por ejemplo, el director general y establece políticas diferentes para los crecimientos salariales, el mejor estimado no va a ser basarse en la historia, sino el mejor estimado va a ser poder seleccionar una tasa de incremento salarial de acuerdo a las nuevas políticas que se van a establecer. Y eso no lo podemos saber solamente analizando datos. Ese sería un elemento que proporcione la empresa para poder hacer la mejor estimación posible. En el tema de incremento al salario mínimo, por ejemplo, ahí es muy valioso lo que el actuario aporte, porque tiene que hacer un análisis de información que es totalmente pública de cómo se ha comportado el incremento al salario mínimo en años hacia atrás para poder proyectar hacia adelante. Y es importante que la empresa esté de acuerdo en los elementos que el actuario haya tomado en consideración para poder determinar cuál es la tasa que va a utilizar. Y el tercer punto, el entorno económico y su incidencia en las variables financieras de largo plazo. ¿Cómo es que vamos a seleccionar sobre todo este punto para la tasa de descuento? Luego nos dice criterios de selección. El actuario consultor debe utilizar juicio profesional para estimar posibles resultados futuros basado en experiencias pasadas y expectativas futuras y seleccionar hipótesis con base en la aplicación de un juicio profesional. Al final del día nos toca como actuarios hacer esa selección. Y lo único que tenemos no es como esos ejercicios de libro, en donde el ejercicio del libro nos dice exactamente cuáles son las hipótesis que debemos de utilizar para resolverlo, sino ya estamos hablando de casos prácticos, casos reales, en donde no puedo tomar como ejemplo lo que dice el libro, porque el libro puede darme hipótesis que se ajustaban perfecto a la situación económica del país, pero en el momento en el que se hizo la publicación de ese libro o en el momento en el que se trabajaron esos ejercicios, esos ejemplos, pero no es la misma situación en la que se va a tener cuando se haga una evaluación actuarial actual. Entonces, lo que tenemos como referencia son estas recomendaciones que nos dan, el conocimiento que tenemos que saber de lo que está sucediendo en la economía. Necesitamos conocimiento financiero y necesitamos el conocimiento actuarial para poder hacer las estimaciones de bajas futuras. Por eso es que
esta parte, les comentaba que en lo personal es de lo más difícil que yo noté que le toca a un actuario cuando empiezas a trabajar en estos temas, porque no es que sigas una metodología en paso 1, 2, 3, 4 y al final, siguiendo exactamente esos pasos, obtienes un resultado numérico. Aquí tienes que hacer un análisis de elementos económicos, de elementos actuariales, tienes que saber cómo manejar la información histórica que te dan, poder saber de estadística, poder calcular probabilidades y tienes que juntar todos los conocimientos que adquiriste en la carrera para poder tomar al final una decisión y plasmar esa decisión en un cálculo que estás haciendo y saber, por supuesto, que el cálculo que tú estés haciendo de acuerdo a las decisiones que tomaste para poder determinar estas hipótesis va a reflejarse en el estado financiero de la empresa, que es, en unas palabras sencillas, una fotografía de cuál es la situación de la empresa en el momento en el que se está presentando. Por lo tanto, debemos de ser conscientes que esa toma de decisión puede tener un impacto importante dentro de la empresa. Luego nos dice, el actuario consultor debe seleccionar hipótesis razonables a la luz de las características particulares del beneficio que está sujeto a la evaluación, es decir, debemos de saber exactamente cómo funcionan los beneficios que estamos evaluando. Una hipótesis razonable es aquella que se espera que modele apropiadamente la contingencia que se esté evaluando y no se anticipa que produzca ganancias y pérdidas actuariales significativas durante el periodo de evaluación. Ganancias y pérdidas actuariales son las variaciones que se tienen o las diferencias que se generan entre la estimación que hice hacia futuro y una vez que ya pasamos por ese punto, hacemos la evaluación con los datos reales y contrastamos contra la estimación. Y la diferencia que se obtiene son esas pérdidas o ganancias actuariales. En una evaluación actuarial siempre van a existir esas diferencias, siempre. No hay manera que en una estimación se le pegue al centavo a lo que suceda en la realidad. Entonces, todos los actuarios que nos dedicamos a estas estimaciones, siempre obtenemos ganancias y pérdidas actuariales, pero parte de nuestro trabajo es que esas variaciones o esas pérdidas y ganancias no sean significativas. Es decir, que dentro de nuestro proceso de evaluación, lo que hagamos sea nuestra mejor estimación para que la empresa no tenga que reportar variaciones importantes sobre los pasivos que se están reportando. Y aquí quiero pasarme, me voy a pasar a un Excel y me les cambio la pantalla, que es importante mm, que hagamos ahorita va a ser una pequeña lista de que a qué nos referimos con el pasivo, primero con el pasivo laboral contingente. Y el tema, el mismo nombre es como muy intuitivo. El pasivo es una obligación. Entonces, es una obligación o un pasivo laboral, la obligación que las empresas o la empresa adquiere con sus trabajadores por los años de servicio que le presta y que además, ¿qué significa contingente? ¿Quién me dice qué significa contingente? Que depende de que algo suceda para que se materialice. Exactamente.
que puede suceder o no. Y entonces debe de pasar algún suceso o evento para que en este caso se detone el pago que se tiene debido o derivado de los años de servicio que el empleado le dio a la empresa. Entonces, este pasivo laboral contingente es la obligación que la empresa adquiere con sus trabajadores por los años de servicio que le presta y que además depende de la permanencia y el momento, la permanencia y o el momento de salida, así como la causa de salida para que se detone un pago. Entonces, estos son, podríamos decir, nuestra definición que vamos a utilizar cuando hablamos de un pasivo laboral contingente. ¿Qué pasivos laborales contingentes hemos estudiado hasta ahorita en lo que va del semestre? No te alcancé a escuchar bien. Como que te escuchaste un poquito cortado. Si no, igual en el chat, lo tengo aquí a la mano. Indemnización Puede por ser despido. ¿Ok? la prima de Adelante, adelante. antigüedad también, La prima de antigüedad. o todo el pago que se hace al momento de la salida de algún colaborador. Ok, correcto. Prima de antigüedad. Ya también en el chat pusieron indemnización legal. Indemnización legal por despido. Ojo, es correcto de cuando mencionas, no alcancé a leer el nombre de quien respondió, pero cuando mencionas la prima de antigüedad y los pagos que se le dan al trabajador en el momento de salida. Ojo, nada más, acuérdense que en una clase vimos la línea del tiempo y justo vimos qué sucede cuando se rompe la relación laboral y dividimos los pagos en dos, lo que corresponde al finiquito y lo que corresponde a primas e indemnizaciones. O el otro, me falta que me mencionen un pasivo laboral contingente, que es los correspondientes a los planes de pensiones. Tenemos que considerar o no olvidar cómo clasificamos esos pagos, porque si recuerdan, quedamos que el pago del finiquito, que es el pago de los salarios ya devengados aún no pagados al trabajador, así como el pago de las partes proporcionales de las prestaciones del trabajador, se pagan siempre. El finiquito se paga siempre, sin importar ni el momento ni la causa de salida, porque ya son derechos adquiridos del trabajador. Entonces, los elementos que corresponden al finiquito no es un pasivo laboral contingente, pero sí el resto de los pagos. La prima de antigüedad es contingente, sí, que ya vimos que depende del momento y la causa de salida. Si es por fallecimiento, no me importa la antigüedad, la empresa tiene la obligación de pagarle a los beneficiarios. Si es por invalidez, no importa la antigüedad, la empresa tiene la obligación de pagarle la prima. Si es por separación voluntaria, se le pagará sí, solo sí, el trabajador tiene al menos 15 años de servicio. Pero si es despido injustificado, no importa la antigüedad, la empresa le tendrá que pagar su prima. Si es despido injustificado,
No importa la antigüedad, se le tiene que pagar. Si es justificado, entonces solo se le paga si el trabajador tiene al menos 15 años de antigüedad ya. Si es por jubilación, pues depende. Si el trabajador ya tiene 15 años de antigüedad, se le paga. Si no, la empresa no tiene una obligación de pago. Por lo tanto, para la prima de antigüedad es una obligación que se tiene que la empresa tiene con los trabajadores, pero es contingente, porque depende totalmente de la causa y el momento de salida. Y por supuesto, esta prima de antigüedad es de acuerdo, si estamos hablando de una empresa que opera en México, con las reglas que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Indemnización legal por despido también es un pasivo laboral contingente, porque para que se detone el pago de indemnización legal, tiene que haber un despido injustificado. Y ese puede o no suceder. Por lo tanto, este también es un pasivo laboral contingente que se establece en la Ley Federal del Trabajo. Los planes de pensiones. Estos son adicionales a ley. Acuérdense que en México no hay una obligación de las empresas de proporcionar planes de pensiones privados a los empleados, por lo tanto es un beneficio adicional, pero si una empresa lo proporciona, entonces este se vuelve parte de sus pasivos laborales contingentes. ¿Qué tiene que suceder para que se pague? Si existe una condición, que es que los empleados cumplan las condiciones que el plan establezca, que generalmente es una combinación entre edad y antigüedad mínima. Entonces, el plan de pensiones también resulta ser un pasivo laboral contingente. Hay otros pasivos laborales contingentes. Estos son los más comunes. Podemos encontrarnos con otros. Por ejemplo, los beneficios de pago de gastos médicos a jubilados. Es decir, una vez que la persona ya está jubilada, que el plan o la empresa le proporcione la cobertura de gastos médicos. Esta todavía existen algunas empresas que la tienen activa, pero ha desaparecido en gran medida, porque pagarle gastos médicos a un jubilado es muy caro. Es de los beneficios más caros que una empresa puede proporcionarle a este grupo o prometerle a un empleado cuando está activo para su periodo de jubilación. Generalmente la inflación médica está más o menos, siempre está alrededor de 3 veces lo que es la inflación general. Imagínense qué tan costoso puede llegar a ser tener una cobertura de estas. Entonces, esta también es adicional a la ley, pero algo importante es que esta pues ya no es tan popular porque resulta ser muy cara proporcionarla. Entonces la voy a poner en gris. Y así como podemos tener cualquier otro beneficio que la empresa le quiera proporcionar a sus trabajadores y que se tenga que cumplir alguna condición para obtenerlo. Un pasivo laboral, por ejemplo, contingente, que podría caer dentro de la evaluación actuarial que se haga para que las empresas reporten cuál es la obligación que tienen con sus empleados en el largo plazo, puede ser lo que normalmente sería un seguro de vida. Lo voy a anotar. Pero aquí existe una condición bien importante. Lo que le convendrá a la empresa de acuerdo y va a depender a las características que tenga, que en general tiene que ver con el número de empleados, es transferir ese riesgo a una tercera parte, que es una aseguradora. Si una empresa le proporciona una promesa de pago por fallecimiento a los beneficiarios que el trabajador establezca, lo más sano es que al hacer esa promesa de pago, la empresa contrate un seguro con una aseguradora, y normalmente se hace en colectividades, para que le transfiera ese riesgo a la aseguradora
y la empresa lo único que hace es pagar las primas del seguro de vida de cada trabajador a la aseguradora, y si se da un evento de fallecimiento, la aseguradora paga el beneficio a los beneficiarios. Pero si la empresa no transfiere ese riesgo a una aseguradora, entonces ese seguro de vida se hace parte de su pasivo laboral contingente. Es decir, si no contrata el seguro y si se da un evento de muerte y sale del dinero de la empresa el pago prometido a los beneficiarios, no está cubierto, no está transfiriendo ese riesgo. Y es un pasivo laboral contingente, es una obligación que está adquiriendo con el trabajador, una promesa de pago al fallecimiento, y que es contingente porque va a depender si se da el fallecimiento del trabajador o no. Entonces, este seguro de vida, que es una prestación adicional a ley, se puede hacer parte de este pasivo laboral contingente en caso de que la empresa no transfiera el riesgo a un tercero, es decir, a una aseguradora. Y hay casos, son contados, pero sí hay casos en los que sí se tiene una promesa de pago en caso de fallecimiento y que no tienen ese seguro contratado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? En el chat también pusieron OBD y BPOT. Ojo, el BPOT y el OBD son estimaciones. El BPOT es el valor presente de la obligación total. Es una estimación o la cuantificación de la obligación adquirida para con el trabajador. Y el OBD es pues parte de esa obligación. De hecho, a ver, déjenme, me paso por acá. Lo voy a poner en un... Es que ahorita no voy a tardar más en conectar el pizarrón que en lo que nos queda de clase. Pero lo voy a pintar de esta manera. A ver. Si yo tuviese, o si tuviésemos, a ver si se alcanza a visualizar bien. Si visualizamos nuestra línea del tiempo y tenemos ubicado cuál es la edad de ingreso, que dijimos que íbamos a ponerle como Y, y tenemos cuál es nuestra edad de retiro, el BPOT representa toda la obligación desde que la persona entra y hasta que se jubila, hasta que se retira de la empresa, o pues hasta el momento en el que se vaya a romper la relación, ¿no? Pero en la estimación del BPOT consideramos todos estos años de servicio. El OBD también es parte de esa obligación, solo que a diferencia del BPOT, no considera todos los años de servicio. El OBD, que es como la etiqueta contable o lo que vimos cuando estábamos revisando los métodos de costeo, lo llamamos como obligación acumulada. El OBD lo único que considera es lo ya devengado, es decir, los años de servicio que el empleado ya le dio a la empresa. Entonces, estos, que son los años de servicio ya prestados, es lo que representa el OBD. Y todo esto, en el momento, por supuesto, hay que saber en qué momento se está haciendo la estimación. Aquí estará puesto el BPOT, porque está a valor presente en el momento en el que se haga la evaluación, pero considera todos estos años de servicio, desde el principio y hasta el final. Y el OBD también es una estimación de la obligación a valor presente, pero solamente de los años de servicio ya prestados por el trabajador. Ahora, estas son las estimaciones de esas obligaciones, pero no son los pasivos en sí.
los pasivos en sí son estas obligaciones que se adquieren con el trabajador. No sé si con eso queda claro por qué el BPOT y el OBD no son pasivos laborales contingentes, más bien la estimación de esos pasivos laborales contingentes. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Vamos a poner un ejemplo más de pasivo laboral contingente que es adicional a la ley. No es tan común, pero hay empresas que lo proporcionan. Hay empresas que pagan una prima de antigüedad o voy a ponerle como premio a la antigüedad. De los trabajadores. Y lo que hacen es decir, definen cada cuántos años se le da una especie de bono al trabajador por llegar a esa antigüedad. Por ejemplo, hay empresas que dicen, pues mira, si tú llegas a los 5 años de antigüedad, te voy a dar 10 días de salario. Y si llegas a los 10 años de antigüedad, cuando llegues a los 10 años de antigüedad, te voy a dar 15 días de salario. Y si llegas a los 15 de antigüedad, te voy a dar 20 días de salario. Y entonces, este es un premio a la antigüedad que algunas empresas dan. No es tan común, pero existe y es un buen ejemplo de pasivo laboral contingente. Es una obligación que se está adquiriendo por los años de servicio que presta el trabajador y es contingente porque para que se detone el pago tienen que llegar a estas antigüedades. Y por lo tanto existe la probabilidad de que se cumpla o no con esa condición. Y ahí es donde se convierte parte del pasivo laboral contingente. Todos estos pasivos laborales contingentes son los que entran en juego para la evaluación actuarial y para los cuales debemos de conocer cómo funcionan y de acuerdo a lo que necesitemos establecer las hipótesis financieras y biométricas que necesitemos para poder estimar los posibles pagos futuros. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana vamos a terminar el documento. Ahorita solo vimos generalidades para tener una perspectiva global de qué es el pasivo laboral contingente, cuáles son esos pasivos que deben de ser considerados y por lo tanto tener una buena idea de cuáles son las hipótesis que debemos de considerar o debemos de decidir para la evaluación actuarial. Mañana sí vamos a entrar al detalle. ¿Qué cosas o qué factores, qué elementos debemos de considerar para cada una de las hipótesis a decidir? ¿Vale? Pues listo. Que tengan bonito día. Nos vemos mañana. Igual, gracias. Bonito día, profesora. Hasta Gracias, luego, buen igual. día. Gracias, profesora. ¿De qué?